Estudiantes, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo en la asignatura de lectura crítica y de mensajes. Vamos a continuar explicando los tipos de texto según las funciones de la comunicación. Vamos a compartir pantalla. El artículo de opinión, estudiantes, pertenece a la función apelativa. Ayúdeme, ¿qué es función apelativa? Ayúdame, estudiante Paredes Daniela, ¿qué es función apelativa? Es un tipo de lenguaje que se emplea para convencer a las personas. O sea, el emisor busca una respuesta del receptor. Gracias. ¿Alguien más que quiera acotar un aporte a lo que es la función apelativa? Ayúdame, Daniela Jiménez, por favor. El emisor trata de convencer a la persona. No sé. Estudiantes, esas definiciones ya lo tienen en su cuaderno. Su organizador gráfico está hecho. Tienen la información de lo que es la función apelativa. ¿Estamos, estudiante Daniela Jiménez? Estudiante Pila. Estudiante Pila. Estudiante Toapanta, ayúdame, ¿qué es la función apelativa? La función apelativa, el receptor predomina sobre otros factores de comunicación. La persona se concentra en el tú de quien se espera un acto o una respuesta. Entre estos se puede ser las órdenes. Ya. Bueno, estudiantes, este tipo de texto, el artículo de opinión, está relacionado con la función apelativa. ¿Sí? El artículo de opinión, ¿qué es un artículo de opinión? Un artículo de opinión está en un medio impreso de comunicación. ¿Qué es un artículo de opinión? ¿Quién me da una definición, por favor? Estudiante Yanes. Es un texto de opinión personal en el cual pueden abordar temas extensos. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué es un artículo de opinión? Estudiante Carlos Carrera. Un artículo de opinión. Por favor. Un lugar donde decimos lo que pensamos de algún tema o situación. Bueno, gracias. Vamos a ver qué es un artículo de opinión. Ayúdame leyendo, estudiante Sevilla. Fran Sevilla. A ver. Estudiante Sibambe, ayúdeme leyendo qué dice la definición de artículo de opinión. Ya le dicen, artículo de opinión es un texto que se centra en la manifestación del sentir o el pensar, puntos de vista en una persona, quien es conocido en el medio o campo en el que se desenvuelve. Ejemplos, político, científico, médico y escritor.
Gracias. Un artículo de opinión es un texto. Pertenece a un género periodístico. Es un texto que se centra en la manifestación, el sentir, el pensar, manifestar los puntos de vista de una persona, quien es conocido en el medio campo en el que se desenvuelve. Pueden ser artículos políticos, científicos, de salud, puede escribir un escritor, puede escribir un médico. Entonces los artículos de opinión son lo que piensan las personas, ¿sí? Lo que quieren expresar por medio de un documento escrito. Los artículos de opinión lo publican en los medios de comunicación impresos como es el comercio, las revistas, en el telégrafo. En el comercio hay una sección del artículo de opinión. Hay una columna en la cual los periodistas también escriben sobre cualquier tema que sea de interés para ellos o quieran manifestar su pensar, ¿sí? O expresar sus argumentos, sus razones, sus puntos de vista ante un tema que esté sucediendo en la actualidad, ¿sí? Hay artículos de opinión que pueden escribir muchas personas y lo pueden publicar en los medios impresos. Vamos a ver las características del artículo de opinión. Se le conoce como género literario también. Forma parte de un género periodístico también. Lo importante no es la noticia, sino la opinión del autor. Acá no tiene nada que ver con la noticia. En la noticia hay mucha diferencia con el artículo de opinión. En la noticia no podemos opinar, no podemos dar nuestro punto de vista, no podemos expresar nuestros argumentos, lo que pensamos, no. En cambio, en el artículo de opinión, sí. ¿Ya? La noticia de la que se habla puede ser reciente o antigua. Tu artículo puede ser de actualidad o antigua, pero por lo general en los artículos de opinión para publicar en los medios impresos, eso actual, ¿no? Sí, preferible que sea un artículo actual, aunque también antiguo si lo amerita la situación publicarlo, ¿ya? Analiza un hecho para orientar al público o influir en su opinión. Orienta a los lectores, ¿sí? Sobre este artículo de opinión. ¿Qué quieren saber? Es subjetivo. Tiene un lenguaje claro, aborda temas de interés social, no solamente social, puede ser político, económico, científico, de salud, ¿ya? Es escrito por especialistas o por una persona que ha investigado sobre el tema. Se puede escribir artículos de opinión por personas profesionales especializadas, pero también alguna persona que ha realizado una investigación también puede escribir sus artículos de opinión. Por lo tanto, se puede decir que el artículo de opinión expresa un sentir personal del autor sobre una situación determinada o un tema determinado. Ha sido tomada como referencia para interpretarla y valorarla a través del planteamiento de una tesis, con la que se defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. Lo que ya les he manifestado es el sentir, el pensar, es expresar sus puntos de vista del autor con determinados temas o en determinadas situaciones, ¿sí? Aquí él plantea su tesis, ¿ya? Para poder orientar a los lectores, al público, ¿sí? La estructura del artículo de opinión se compone de tres partes. Tesis, planteamiento del punto de vista a través de una frase afirmativa. Es la introducción. Los argumentos, ideas afirmativas que apoyan a la tesis, es el desarrollo. Todo relacionado con la tesis. Y conclusiones, se confirma la tesis. La conclusión. Todas estas tres partes tienen relación con la tesis. ¿Ya? Introducción, desarrollo y conclusiones.
El artículo de opinión presenta una opinión personal, ¿ya? El artículo de opinión siempre está tus opiniones personales, tus puntos de vista. Análisis de diversos temas, el tema que tú domines, que tú quieres opinar, que tú quieres expresar. Libertad expresiva de los articulistas. Es muy libre expresar lo que tú piensas, ¿sí? No siempre representa el pensamiento de la institución. Estos artículos son muy libres de cada pensamiento del escritor, del autor. No debe estar relacionado a las políticas de aquel medio en que va a salir publicado tu artículo, ¿sí? Sus temas son variados y relevantes. Hay muchos temas que uno puede escribir un artículo de opinión. Y van firmados por el autor, obviamente, las personas que son autores de aquel escrito, de aquel artículo, es de su autoría, su artículo, su forma de pensar. Acá hay un ejemplo de un artículo de opinión, ¿sí? Es el difícil pero necesario trabajo del PAE sobre maltrato animal. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Jacome. Ya, el abuso de los animales. Por desgracia, siguiendo un problema en todas partes. A lo largo del año anterior fuimos testigos de diferentes actos de violencia e injusticia absurda contra animalitos indefensos que escandalizaron el país y se convirtieron en el titular de los periódicos impresos y noticieros televisivos. Hoy en día existen leyes específicas dentro y fuera del Ecuador contra el maltrato de los animales, que a pesar que se consideró un delito, no impiden que muchas personas actúen con violencia de vigilancia contra perros y gatos. Afortunadamente, al mismo tiempo, hay gente que es diferente e incluso cruel. Hay muchos movimientos y protecciones a los animales. Para esto, la eficacia de este tipo de movimientos gane fuerza y significado. Es importante que el público en general observe y denuncie a los agresores de los animales, permitiendo que se abran investigaciones y se apliquen sanciones. El Grupo de Protección Animal Ecuador, PAE, lucha con los derechos de los animales, una entidad particular que busca la armonía entre animales y seres humanos. Entre los principales objetivos de la entidad se... De la entidad se encuentra la lucha contra el maltrato animal, incluyendo el combate a agresiones, la falta de alimento, el abandono, el trabajo forzado, la promoción de la violencia a través de peleas en el uso de animales en espectáculos, presentaciones que pueden perjudicarlos física y psicológicamente. En este artículo hay opinión del escritor. El PAE significa Protección Animal Ecuador. Habla del maltrato a los animales, seres indefensos, seres vivos indefensos. ¿Cuál cree que acá será la tesis en este artículo? Ayúdeme rapidito, por favor. Estudiante Alanis, ¿cuál es la tesis? Recuerda que es el planteamiento o puntos de vista. ¿Cuál es la tesis? Recuerde que la tesis puede estar al principio, en el medio o al final. No siempre va al primero. ¿Cuál cree usted, niña Veloz, que es la tesis acá en este artículo de opinión? Puede ser cómo busca el Ecuador erradicar el maltrato animal. Literal. Textualmente aquí en este texto búsqueme. ¿Cuál es la tesis? Estará en el primer párrafo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Textual. Es el maltrato animal. Léame en dónde está la tesis textualmente. ¿Cuál cree usted que es la tesis textual? Desde el punto de vista, dice la tesis, a través de una frase afirmativa puede ser, es la introducción la tesis. De estos 5 párrafos, ¿cuál crees?
Pienso que el cuarto párrafo. Para que la eficacia de este tipo de movimiento gane fuerza y significado, es importante que el público en general observe y denuncie a los agresores de los animales, permitiendo que se abran investigaciones y se apliquen sanciones. Puede ser. Estudiante Reynoso, ¿cuál cree que es el desarrollo de esta tesis? ¿Textualmente o...? Textualmente, por favor, en estos 5 párrafos. El tercero y... No, el segundo y tercero. Segundo y tercero, la niña veloz afirma que el tercero es la tesis. Yo pondría como tesis del cuarto. Gleason dijo el cuarto. Entre los principales objetivos de la entidad se encuentra la lucha contra el maltrato de animales, incluyendo el combate a agresiones, la falta de alimento, el abandono, el trabajo forzado, la promoción de la violencia a través de peleas y el uso de animales en espectáculos y presentaciones que pueden perjudicarlos física o psicológicamente. Para ustedes, el último párrafo sería la tesis. Son los puntos de vista, la tesis. Es el plantear el punto de vista a través de... ¿No es quinto? Perdón, el quinto. ¿Sería el quinto? El quinto es la conclusión. Yo pienso que la tesis del cuarto y el segundo y el primero serían el desarrollo. A ver, el cuarto, el Grupo de Protección Social Ecuador PAE lucha por los derechos de los animales, una entidad particular que busca la armonía entre animales y seres humanos. ¿Este sería la tesis? Yo pienso que sí. La introducción lo dice su compañera, que sería el primer párrafo, y el primero. Yo pienso que el segundo y tercero serían desarrollo. Segundo y tercero, porque recuerde que el desarrollo es las ideas que apoyan a esta tesis. ¿Y la conclusión? El último. Entre los principales objetivos, señores, como nosotros podemos analizar, y su compañera nos ayudó a analizar la estructura de un artículo de opinión para conocer la estructura de este artículo, ¿sí? Porque todo artículo debe tener su propia estructura, tesis, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Las 3 partes están relacionadas con la tesis. Bueno, la introducción y las conclusiones están relacionadas con la tesis, ¿sí? Este es un artículo de opinión en donde se manifiesta puntos de vista, lo que piensa el autor, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya puede armar, por favor, el organizador gráfico del artículo de opinión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias por haber participado en mi clase.